Las CPU de Ryzen son quizás los CPUs más vendidos de AMD, ya que estos son económicos y prácticos, y con este tipo de CPUs ya podemos usar nuestra PC gamer para jugar de manera sencilla, pero sin la necesidad de tener una tarjeta gráfica dedicada, y una de esas APUs de Ryzen es el conocido Ryzen 3 3200G, un procesador de AMD que cuenta con 4 núcleos, 4 hilos y unos respetados gráficos integrados Vega 8 con 8 núcleos físicos de gráfica, los cuales me han dejado muy sorprendido con su rendimiento actual, pero de una vez te digo que esta cualidad que tiene el 3200G no lo salva de ser un CPU que actualmente ya no merece mucho la pena, así que sigan viendo. El Ryzen 3 3200G es un CPU de AMD que salió en el año 2019. Este cuenta con la arquitectura Zen 2 de los CPUs de AMD de Ryzen. Este también tiene 4 núcleos y 4 hilos. Normalmente un CPU tiene el doble de hilos. Por ejemplo, un CPU con 6 núcleos tiene 12 hilos, y un CPU con 8 núcleos normalmente tiene 16 hilos. Pero este, al ser uno de los primeros CPUs de AMD que ya contaba con gráficos integrados, lo dejaron con 4 hilos, lo cual siento que se justifica bastante bien. Su memoria caché L2 es de 2 MB y su memoria caché L3 es de solamente 4 MB. Sus características para su época estaban excelentes, pero actualmente no han envejecido nada bien, y eso lo podemos notar con su arquitectura Zen 2, siendo esta una arquitectura que llega a limitar o generar ciertos ligeros cuello de botella con cualquier tarjeta gráfica, sin importar si esta GPU puede ir bien con el 3200G, o también con cualquier CPU de AMD que sea de la arquitectura Zen 2. La misma arquitectura siempre llegará a limitar un poquito a cualquier GPU, caso contrario si usamos un CPU de AMD que sea de la arquitectura Zen 3, ya que en esta arquitectura este pequeño detalle fue solucionado y perfeccionado, como por ejemplo lo sería con el Ryzen 5 5500. Otra desventaja muy notoria en el Ryzen 3 3200G estaría en su propia memoria caché L3 de solamente 4 MB. Esto no está tan mal en sí, pero para productividad o hasta incluso en gaming podría llegar a ser una pequeña limitante. El Ryzen 3 3200G nos puede dar un mejor rendimiento y experiencia si usamos memorias RAM en Dual Channel y con una frecuencia cercana a los 2900 MHz, ya que esa es la frecuencia máxima que soporta el CPU, aunque también podemos usar módulos de memoria RAM a 3200 MHz sin ningún problema. Hablando un poquito de lo más destacable de este CPU de AMD, estarían sus gráficos integrados. Como mencioné al principio de ese video, sus gráficos integrados aún me siguen impresionando. Este aspecto del Ryzen 3 3200G sí ha envejecido bastante bien. Si vemos una pequeña comparativa entre los Vega 8 del 3200G y los diferentes gráficos integrados Radeon de otros CPUs de AMD, podemos ver que a veces no hay tanta diferencia, aunque también es muy lógico que en el caso del 5600G, este nos dé un poquito más de FPS, no solamente porque este CPU tiene más núcleos e hilos, sino que este CPU de AMD también es mucho mejor por su arquitectura, optimización y frecuencias un poquito más altas. También dependiendo del juego podemos ver que a veces el 5600G le gana por unos 10 FPS al 3200G, pero vuelvo y lo menciono, este aspecto realmente me pareció bastante bueno. También debemos recordar que para poder usar el máximo potencial del 3200G se recomienda usar el Dual Channel en la memoria RAM. Esta es una ventaja que aumenta el ancho de banda de la memoria RAM al doble, facilitando y aumentando la transferencia de datos que pasan desde la memoria RAM hacia el CPU. Y también se recomienda que estos dos módulos sean de 8 GB y a 3200 MHz. Esto porque actualmente jugar con 8 GB de memoria RAM es literalmente imposible. Digamos que un juego nos pide 8 GB de memoria RAM como requisito mínimo, entonces uno normalmente creería que tu PC solamente necesita 8 GB de memoria RAM, y esto en teoría es bastante cierto, pero normalmente el juego nos pide estas 8 GB de memoria RAM porque es lo que necesita para poder funcionar. Pongamos el contexto para que no te la metan, bueno, ya sabemos. Digamos que tenemos una PC con 8 GB de memoria RAM, pero cuando encendemos la PC, de esas 8 GB de RAM, el Windows normalmente ya va a estar usando 4 GB para poder funcionar, o sea que nos quedamos con 4 GB, pero el juego nos pide 8 GB de memoria RAM para poder funcionar, por lo que entonces en teoría no vamos a tener la mejor experiencia en gaming. Por eso siempre se recomienda usar el doble de memoria RAM, es mejor que sobre a que falte. Así que ahora digamos que tenemos 16 GB y nuestro Windows va a usar 4, nos quedamos con 12 GB de memoria RAM libres. Pero también debemos recordar que el 3200G o también cualquier CPU con gráficos integrados va a usar normalmente 2 GB de memoria RAM prestadas como memoria de video, para poder dar video y para poder jugar. Así que nos quedaríamos con 10 GB para jugar. Ahora, resolviendo la duda de este video, si el Ryzen 3 3200G sigue siendo bueno para gaming, ¿realmente merece la pena para este año 2023? La respuesta es un no y un depende. Por ejemplo, si tienes pensado comprar ese CPU de AMD por Amazon, en ese momento está costando cerca de los $100. Por este mismo rango de precio podemos considerar comprar el Ryzen 5 4600G, el cual es un CPU que tiene 6 núcleos y 12 hilos. También si por este rango de precio te quieren vender un Ryzen 3 3200G en una tienda física de tu país, te recomiendo que
no lo compres. Esto porque el Ryzen 3 3200G no es tan bueno para hacer upgrades en un futuro, como por ejemplo usando una tarjeta gráfica. Esto por su arquitectura y el mismo CPU en sí. Aunque si ya tienes ese CPU y estás buscando dos opciones alternativas económicas para este Ryzen, esas son dos opciones. La primera es la RX 580 2048 SP con 8 GB de memoria VRAM. Por unos $100 que cuesta ese GPU en Amazon es de las mejores opciones. Otra gráfica puede ser la GTX 1660. Aunque esta ya no merece mucho la pena, tal vez la puedas conseguir a buen precio de segunda mano. Esta es muy fácil de conseguir y se la podrías comprar a un amigo o algún vecino que tiene tarjetas gráficas en su árbol. Ya saben, lo normal en Argentina. Ahora, ¿por qué el Ryzen 3 3200G podría merecer un poco la pena? Solamente podría merecer la pena si lo puedes conseguir por un precio menor a los $60, y si solamente quieres jugar algunos juegos y usar tu PC para la escuela. Y bueno gente, espero que les haya gustado y servido mucho este video. Recuerda que si fue así me ayudas mucho con tu like y tu apoyo bro, y como siempre nos vemos en la próxima.